Muy buenos días, es un enorme placer poder compartir con ustedes el día de hoy y quiero empezar agradeciendo de manera muy especial a la señora Dialá Jiménez, ministra de Comercio Exterior, quien nos acompaña hoy, al señor Jonathan Prendas, diputado de la Asamblea Legislativa y miembro de la comisión que ha estado revisando todo el tema de la OECD, al señor Edgar Robles, profesor catedrático de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, y a don Ronald Saborío, profesor del ITI University y ex embajador de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio y también ante la OECD en sus procesos iniciales. Nos sentimos muy complacidos de contar con la participación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Fundación California 49 como colaboradores de estos eventos. El ITI University, a través de su Centro de Investigación en Política Pública y Desarrollo Empresarial, decidió abrir este espacio para generar conocimiento y discusión sobre 5 temas de especial relevancia en el contexto actual de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. El evento que nos ocupa el día de hoy es el quinto y con el cual finalizamos esta serie que hemos llamado Hacia una hoja de ruta para la implementación efectiva de los compromisos de la OCDE. Queremos plantear de que este proceso de adhesión no es el punto final, es más bien el punto de inicio de una serie de acciones que requieren que como país definamos políticas concretas para seguir avanzando en el camino hacia el desarrollo. Hoy nadie duda de que la invitación para adherirnos a la OCDE es un reconocimiento a ese compromiso de Costa Rica por adoptar mejores prácticas y estándares internacionales que permitan un desarrollo más sólido, más incluyente y sostenible. Hoy en día en el mundo en que vivimos épocas difíciles a través de la pandemia, sin duda alguna el fortalecer los lazos de la cooperación internacional deben ser uno de los pilares fundamentales para salir lo mejor parados de esta coyuntura. El análisis de la OECD se basa en datos y evidencia empírica, así como las mejores prácticas de los países miembros, es decir, políticas que ya han tenido resultados positivos y que pueden servir como referencia a otros países y enriquecer el acervo común en materia de política pública. Sobre esta premisa es que vamos a tener una amplia discusión esta mañana. Al igual que los foros anteriores, en esta ocasión vamos a generar un documento resumen sobre los resultados que tengamos en la discusión del día de hoy. Y estoy convencido de que los aportes que vamos a tener van a ayudar muchísimo a enriquecer este documento que será puesto a disposición de toda la comunidad. Es nuestro propósito en Lit University que todos aprendamos en estos eventos y que logremos poner nuestro granito de arena para mover al país a cumplir con cada uno de los compromisos que asumimos al ingresar a esta importante organización. La dinámica de la actividad de esta mañana será la siguiente. Cada panelista va a tener alrededor de 10 minutos para su ponencia inicial y vamos a tratar de ser muy respetuosos con el tiempo para que después podamos atender las preguntas que todos en la audiencia nos puedan mandar a través del chat. El orden que tenemos del programa, vamos a iniciar con doña Dialá, a quien nuevamente le agradecemos su disponibilidad y el compromiso también del Ministerio de Comercio Exterior para dar a conocer a través de estos 5 foros una serie de elementos de gran importancia en este contexto de adhesión a la OSD. Señora ministra, un placer que esté con nosotros y le cedo la palabra. Muchas gracias, don Fernando, mis colegas del panel, estimado presidente de la Comisión Especial para la OCDE, don Jonathan Prendas, y también, bueno, es un lujo compartir con ustedes, con don Edgar Robles y con don Ronald Saborío, un amigo de COMEX y de todas estas luchas que se emprenden siempre. Y gracias a la universidad por organizar estos eventos con la Fundación California, pues han sido eventos importantes que han contribuido a elevar las conversaciones. Me parece que eso es una de las cosas más importantes de la academia, ofrecer espacios y foros para que las conversaciones francas sobre temas que son de calado, que son los temas que van
importando para nuestro país, para el mayor desarrollo y prosperidad de nuestro país, se puedan dar. Así que agradezco de nuevo esta invitación y por supuesto saludar a todas las personas que nos están siguiendo. Me parece que voy a comenzar por algo que se ha dicho mucho y pues puede ser trillado, pero creo que lo primero que tenemos que hacer es congratularnos, celebrar este gran hito que es para nuestro país pertenecer a ese grupo selecto de muy pocos países del mundo, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, una organización que lo que hace es pues buscar cómo las mejores prácticas que ellos mismos, la organización con sus miembros, se identifican y se aplican en los países. Y para ello hay que recordar que una de las características principales de los países miembros es que estén conectados con el mundo, con el comercio global, y además que en libertad y en democracia se vayan aplicando estos mejores estándares. Gobernar en libertad y en democracia es muy difícil, pero también es una manera sostenida de progreso, de progresar, ¿verdad? Y yo creo que esos valores que nosotros compartimos con los miembros de la OCDE no se deben dar por sentados y no se deben olvidar. Y por esa razón me parece que tenemos de nuevo que felicitarnos como país. Es un logro increíble, a veces es muy conceptual, a veces las personas quisieran entender, pero bueno, ¿qué me va a dar a mí ya mañana estar en la OCDE? Bueno, yo sí creo que si nosotros sabemos sacarle provecho a esta organización, en 20 años Costa Rica va a ser otra. Ojalá en menos tiempo, por supuesto, pero vamos a poder finalmente bajar esos índices de pobreza, que es lo que yo considero de las cosas más importantes y el lastre más terrible que tenemos, ¿verdad? Quisiera, para contestar la pregunta de lo que sigue, y voy a tratar de ser muy breve, ojalá usar menos tiempo para poder contestar dudas al final o conversar con los colegas del panel, explicar primero un tema importante que me parece aclarar, y es que la OCDE no impone rutas y no impone condiciones. La OCDE es una organización a la cual nosotros voluntariamente quisimos acceder. Nosotros hemos vivido experiencias de país, históricas, en las cuales cuando nos conectamos con el mundo, jalamos esa prosperidad, jalamos el bienestar económico y social, y cuando hacemos las cosas bien, con visión, con determinación, pues realmente cambiamos las cosas para mejor. Y esa es la idea. Por eso nosotros quisimos estar ahí, en el grupo de los mejores. Y yo creo que es importante entender que ese grupo, ahora muy pronto, de 38 países, es realmente una organización. Vamos a estar con pares y vamos a contribuir a identificar cuáles son las mejores prácticas de diferentes áreas de política pública. Vamos a contribuir con nuestra data. Nosotros tenemos una data del Banco Central envidiable. Las estadísticas del Banco Central son granulares y eso es envidiable para el resto del mundo. Tenemos también muchas otras cosas por las cuales sentirnos orgullosos, como el EDUS o el índice de pobreza multidimensional. Entonces, nosotros también vamos a estar aportando y intercambiando notas con estos países, y eso es fundamental entenderlo. Eso sí, vamos a estar siendo evaluados, y eso es una de las grandes valores agregados que tenemos. Cada 2 años, el Comité de Análisis Económico y de Desarrollo nos va a hacer una evaluación muy profunda de los aspectos macroeconómicos y nos va a decir a dónde estamos muy bien y a dónde tenemos falencias. Hace poco lanzamos el estudio del 2020 y ahí nos hicieron esa nueva radiografía. Es la tercera evaluación que nos hacen, y esas evaluaciones son parte del paquete de beneficios, por ponerlo de una forma, que el país adquiere al entrar a la OCDE como miembro. También tenemos obligaciones, por ejemplo, nosotros debemos reportar formalmente avances en la implementación de las hojas de ruta que nos hemos elaborado o hemos co-construido con la Secretaría de la OCDE y los miembros en los diferentes comités.
Y, por ejemplo, algo muy inmediato que tenemos como compromiso post-adhesión en los casos o en áreas de químicos, competencia, ustedes ya lo vieron la semana pasada, gobierno corporativo, pesca, política ambiental y gobernanza pública. En esas áreas tenemos tareas concretas pendientes, pero en muchas otras nosotros seguimos utilizando la ruta que co-construimos con la OCDE. En este mismo espacio, hace algunas semanas, la viceministra de Educación dio ejemplos de cómo en el Ministerio de Educación Pública se están usando muchas de las recomendaciones que se han elaborado gracias a este proceso de incorporación de nuestro país a la OCDE. Tenemos también ya otros aspectos donde el país ha ganado gracias a la ruta. El Incopesca hace muy poco aprobó estar vinculado a una plataforma el Global Fishing Watch, donde nos vamos a enterar de cómo está el comportamiento de las naves en nuestros mares. Y eso nos ayuda muchísimo a dar trazabilidad, seguridad y sostenibilidad al área pesquera, que es una área productiva, yo creo, que tenemos que potenciar en nuestro país. Y así podríamos dar más ejemplos, pero yo quería hacer hincapié, Fernando, en que realmente este progreso que hemos logrado y que vamos a seguir logrando es un progreso que se construye junto con la organización y que es un proceso muy ambicioso y que nosotros tenemos siempre que aspirar a más, y esa es la llave y esa es la clave de la OCDE. Vamos a aspirar todo el tiempo a tener un mejor Estado, a tener unos gobiernos que funcionan mejor, que hacen políticas públicas sobre la base de datos. Y hay un tema, con esto cierro, que José Luis Arce mencionaba el otro día, que es el impulso reformista. Nosotros el gran desafío que tenemos es, ya pasamos la parte difícil de los exámenes, ya pasamos las pruebas, tenemos el bachillerato, y ahora, ¿cómo hacemos para seguir nosotros mismos con esa disciplina y ese impulso reformista? Bueno, ahí está la clave, y yo creo que eso nos debe inspirar más bien. Muchas gracias, ministra. Muy interesantes las reflexiones. Creo que eso nos abre el debate para lo que viene. Quisiera pues cederle la palabra al señor diputado don Jonathan Prendas. Bienvenido, un gusto que esté con nosotros el día de hoy. Don Jonathan ha sido participante muy activo en la comisión que ha estado revisando todos estos proyectos de la OSD, y al igual que otras diputadas que nos han acompañado a lo largo de estos 5 foros. No me cabe duda de que va a hacer grandes aportes de la perspectiva también de la Asamblea Legislativa y de lo que sigue para el país. Un gusto, señor diputado, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, don Fernando, doña Dialá, un gusto volver a verla y a coincidir en una actividad de este tipo, y a los demás panelistas, don Ronald y los demás miembros de este panel, don Edgar, que siempre tienen grandes aportes para el país, y que por supuesto es un honor estar acá por invitación de la universidad, que destaco mucho el valor que está haciendo para hacer la concientización de la importancia del acceso a la OCDE, que si bien es cierto llevamos ya casi una década en el caminar, pues en estos últimos 2 años, año y medio, ha sido una carrera de 100 metros contra el tiempo, y hemos logrado pues desarrollar una estrategia en la cual desde la Asamblea Legislativa, en coordinación con el excelente trabajo de COMEX, hemos logrado pues establecer los lineamientos de las buenas prácticas para alejar el tinte político de corto plazo que siempre ha permeado la Asamblea Legislativa, y trasladarnos a una política más de mediano y largo plazo con estándares absolutamente técnicos. Voy a compartir en este momento lo que es la presentación que pues les tengo en esta mañana, y esperando que sea pues de total agrado para ustedes en función de lo que esta universidad quiere hacer, que es la concientización de la OCDE. Es importante tener claro cuál es el control y el trabajo que vamos a hacer desde la Asamblea Legislativa una vez cumplidos los 14 proyectos de ley aprobados en tiempo récord, porque no fueron cualquiera proyectos, fueron 14 muy pesados, muy densos,
de grandes conciliaciones, de tender puentes, de sentarnos a hablar en la comisión con todos los sectores para escucharlos, para involucrarlos, para hacerlos parte y para que pudiesen tener pues una satisfacción y una tranquilidad en todo este proceso. Lo que viene por delante es un control político pues bastante férreo que hemos estado desarrollando los miembros de la comisión en aras de que el Ejecutivo y los diferentes sectores puedan no solo implementar de adecuada manera, darle el contenido económico como también vamos a ver más adelante que es necesario para poder que, por ejemplo, Copocom pueda trabajar adecuadamente, sino que también se dé una fiscalización adecuada del cumplimiento de las leyes de acuerdo al espíritu legislador y, por supuesto, y en primera instancia, de acuerdo a lo que es los parámetros de la OCDE, la formulación de proyectos en seguimiento a la agenda que no fue expresamente requisito de que estuviera aprobada. Estamos todavía en este momento pues en las conciliaciones técnicas oportunas para poder generar los contenidos, la letra específica, que todos los sectores estén bastante pues comprometidos con el tema. Acá el futuro de la comisión está en el tema de la ampliación de las competencias para conocer iniciativas de ley que tienen que como fin las recomendaciones de la OCDE y como les estaba diciendo están tres temas importantes: el consumidor financiero, el centro de información crediticia y la modificación para lo que es la directiva de el Consejo Nacional de Producción, específicamente de FANAL. Recordemos que el gobierno corporativo y lo que es la buena práctica de la OCDE implica que la representación del gobierno dentro de FANAL tiene que reajustarse y en eso estamos en este momento, pero los otros dos proyectos es para darle mayor sustentabilidad a la agenda financiera que hemos estado pues planteando en estos últimos 16 meses y que viene a complementar la información transparente, la información democratizada de lo que cada costarricense debe o puede deber para que todas las entidades financieras puedan gestar una mejor operatividad y gerenciar mejor el sustento de la parte de préstamos o de condiciones de ayuda en general para poder dar sus políticas económicas. El pendientes de parte de nosotros está, como les decía, el presupuesto de la Coprocom, que ya en este segundo semestre entra a regir la ley tal cual se aprobó, que es con la designación de las cabezas de la Coprocom que están en el concurso en Casa Presidencial y que tiene que ratificarse adecuadamente en la Asamblea Legislativa, pero que no podemos hacerlo sin que venga con un contenido presupuestario para que ellos puedan tener su salario. En ese entendido, le hemos estado haciendo una excitativa al Poder Ejecutivo, al Ministro de Hacienda, que envíe un presupuesto extraordinario con el ajuste correspondiente para que esta entidad pueda tener el salario acorde para los miembros que se van a estar eligiendo para poder empezar a darle mejores políticas al país en función de la competitividad, mejoramiento de precios y por supuesto, evitar las puestas de acuerdo entre empresas que lamentablemente ha sido también común en el país para que los ciudadanos puedan tener un mejor comportamiento de parte del mercado para con los intereses sociales. El envío del convenio de adhesión de la OCDE al Congreso, que es un pendiente quizás más grande que tenemos en este momento, no se nos ha enviado el convenio de adhesión. En algunos momentos se ha dicho que es porque se está traduciendo el convenio en específico de parte de las autoridades costarricenses. En otros momentos también ha existido el sinsabor que está todavía definiéndose a lo interno y en el seno del gobierno cuál institución del Ejecutivo sería el ligamen directo con la OCDE. Para nosotros, a juicio de la Comisión, el acorde, el ideal, el necesario y el pertinente tiene que ser el de COMEX, que es el que no solo tiene el expertise técnico, que es el de la buena práctica que la organización contempla, sino que evita el manoseo de tinte político a cortoplacista que puedan estar implantando involuntariamente por la naturaleza de las instituciones. Por ejemplo, los dos actores que se han estado mencionando en las últimas horas por parte del ministro de Hacienda, que es planificación o Cancillería. Nosotros abogamos para que este convenio venga lo antes posible y que venga acorde con las buenas prácticas de una institución que nos ha arropado y que nos ha dado toda la guía para poder ser parte de esta clase
ejemplar, como dice la señora ministra, de la OCDE. El convenio de adhesión tiene, como ya lo hemos dicho, desde el 13 de julio, una carta enviada desde todos los miembros, o la mayoría de los miembros de la comisión, al señor presidente para que nos envíe el convenio lo antes posible, porque el tiempo no es que tenemos un deadline específico, pero sí queremos ser consecuentes. Si estamos usando la información, si nos están validando, si nos están invitando, pues es una descortesía diplomática técnica el que todavía no estemos tramitando el convenio, teniendo tan buen ambiente en la Asamblea Legislativa como lo hemos logrado los diputados miembros de la comisión. La naturaleza técnica de la OCDE todos la conocemos, que es envidiable el factor técnico y no político que se pueda estar gestando para poder tomar las decisiones que mejor le convengan al país, teniendo siempre en la medida de las oportunidades la implementación actual o construir el camino para llegar a esa recomendación en el corto plazo. Marco fiscal, estamos con pendientes de una agenda complementaria que sí la OCDE ha sido sumamente clara, que es la ley de empleo público que estamos tramitando en una comisión de gobierno de administración en la cual también soy parte, y donde las observaciones de los entes técnicos que nos asisten en la Asamblea Legislativa también implica un mejoramiento de su redacción. El factor de la regla fiscal, que ya ha sido internacionalmente conocido, que no debe salirse nadie de esa normativa y que por presiones sectoriales, pues hemos estado teniendo algunas batallas en la Asamblea Legislativa. Esperamos mantener el control lo oportunamente posible. Y en la contratación pública, que la ley que transforma este tema ya está conociéndose en sesiones extraordinarias y está pronto a tramitar correspondientemente lo que el Pleno corresponde, y ya está bastante sólida la redacción de parte de la actual secretaria de la comisión, Ana Lucía Delgado, que es la presidenta de esta comisión especial que ve la contratación pública. Productividad más bien de todo el tema de reformas a la competencia, regulaciones pertinentes, para eso ocupamos a la COPROCOM, y consolidar el tema respectivo para poder darle sustento a todo el trabajo. El rol de COMEX, como les decía, para nosotros es sustancial, es técnico, es gerencial, es una visión pertinente para el país. Ha consolidado en estos 2 años un diálogo intenso con la Asamblea Legislativa, con sectores. Fue de la mano de COMEX que esta presidencia, en conjunto con la Secretaría y los demás miembros de la Comisión, logramos tender puentes y lograr lo que por muchos años no se había podido, que era aprobar proyectos de ley sumamente densos, con manos abiertas, con hojas abiertas, no escondiendo información, y el mérito a COMEX, que ha sido un interlocutor con la OCDE bastante sólido y bastante correcto. La ruta hacia la OCDE, compañeros panelistas, es un proceso que amerita voluntad política, es cierto, pero también un completo y absoluto acompañamiento técnico, porque los que estamos en estas sillas, en estas 57 sillas, podemos hacer nuestro mejor esfuerzo, no necesariamente tenemos el expertise técnico vinculante a cada tema, pero la OCDE sí lo tiene, COMEX sí lo tiene, y entes externos como el que ahorita la universidad está planteando, da elementos sumamente importantes para que todo el expertise que nosotros podamos tener, la investigación que podamos generar, pueda establecer un desarrollo oportuno para que Costa Rica pueda salir del cortoplacismo en el que, insisto, ha estado por décadas, y podamos establecer un futuro de bienestar para todos los costarricenses. Esa es, compañeros y amigos, la referencia específica que tengo para el día de hoy. Don Fernando, agradeciéndole nuevamente por esta oportunidad, y a los panelistas, pues, a la orden como siempre. Muchas gracias al señor diputado Prendas, presidente de la Comisión Especial de OSD, para poder darle seguimiento a todo este proceso que ha seguido el país para ingresar a esta organización. De seguido vamos a darle la palabra a don Edgar Robles, profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica, para que realice también su presentación inicial. Sí, muchas gracias primero que todo por la invitación de la universidad. Muy orgulloso de poder estar acá hoy con ustedes, y bienvenidos también la ministra, el señor diputado Ronald y Fernando. Muchas gracias a todos. Yo lo que quería hablar hoy es un poco sobre hacia dónde deberíamos caminar una vez que ingresemos a la OSD. ¿Cuáles deberían ser
las principales vías en las cuales la política pública debería orientarse, especialmente en materia de competitividad, cómo mejorar la productividad del país para sacarle un mejor provecho a nuestra integración a la OSD. Como bien lo mencionaba la señora ministra Dialá, la OSD no es un grupo que impone políticas. Alguien preguntaba ahí en el foro de que si no cumplimos con algo nos echan, ¿no? Así no funciona. En realidad, no todos los países que integran la OSD están en el top, digamos, de políticas públicas. Les puedo mencionar el caso de pensiones, en donde muchos países de la Unión Europea incluso están en una situación mucho más precaria que Costa Rica, o el nivel de deuda pública, etcétera. Pero la OSD lo que viene es a orientar políticas públicas para mejorar el crecimiento y la generación de riqueza. Entonces, preparé unas pequeñas filminas para orientar un poco la conversa del día de hoy sobre hacia dónde deberíamos avanzar una vez que estemos integrados de pleno a la OSD. Y para ello tomo el índice de competitividad global, que es una guía en realidad, o sea, más que una lista de prioridades, es una guía para saber en qué posición nos encontramos en relación con el resto del mundo, y fijándonos en los principales países. Ahí incluí todos los países de América Latina y República Dominicana en el Caribe, y los primeros países que integran la competitividad global. Costa Rica está en la posición 62 en el último ranking del índice de competitividad mundial o global. Estamos a media tabla. Es un índice que involucra 139 países, estudia 139 países, y tendremos que fijarnos en aquellos que tienen los peores indicadores para saber cuáles son las medidas, las políticas que tendrán mayor impacto sobre nuestra competitividad, sobre la situación económica de nuestro país. Recuerden que todo esto es previo a la pandemia. Posiblemente muchos de estos indicadores, si bien son relativos, pues van a tender a empeorar, y pues hacen más urgente el ordenamiento de políticas públicas hacia futuro. Vean que, bueno, el índice de competitividad global se divide en 12 subíndices. Cada uno de esos subíndices tiene decenas de indicadores. Vamos a repasar algunos, pero digamos de los subíndices, estamos 85 en estabilidad macroeconómica, estamos 74 en mercado laboral, 70 en sector financiero, en tamaño de mercado 88. Eso es importante, porque si bien Costa Rica es pequeño y uno dice, ¿cómo podemos mejorar el tamaño de mercado? Siempre vamos a hacer un mercado pequeño, pero las políticas públicas en el pasado más bien se han enfocado a cerrar más aún el mercado. O sea, como el argumento ha sido como, somos pequeños, pero entonces apliquemos políticas proteccionistas para ser aún más pequeños, y de eso voy a hablar un poco más adelante. Y quizá el indicador más importante es la dinámica de los negocios. O sea, ¿cuánto cuesta hacer negocios en Costa Rica? Y entonces yo me he enfocado en aquellos, digamos, indicadores dentro de estos subíndices, digamos, en los cuales Costa Rica presenta el mayor rezago. Si nosotros lográramos alinear la ayuda de la OSD para promover políticas que nos ayuden a mejorar estos indicadores, el salto que podría dar Costa Rica en materia de competitividad y crecimiento sería enorme. Veamos cuáles son aquellos en donde tenemos el mayor rezago. Recuerden que esto es entre 139 países. El peor indicador de todos es el de cargas sociales. Estamos en posición 127 de 139, como los países que tienen las cargas sociales más altas. Cargas sociales más altas no necesariamente significa que estamos peor, pero esto tiene que estar vinculado a la productividad del trabajo, y la productividad del trabajo tico es relativamente baja comparada con el promedio. Después de esta filmina les voy a presentar algunos indicadores de educación y de salud para desmitificar un poco esos temas de que Costa Rica tiene un sistema de salud impecable y de educación extraordinario. En realidad tenemos grandes desafíos en esos campos, pero en materia de cargas sociales, las cargas sociales en Costa Rica son muy elevadas para el nivel de productividad que tiene nuestra mano de obra. Otro indicador preocupante es el de tasa de homicidios. Vean, 124 entre 139 países. Estamos ubicados en los países más violentos en cuanto a homicidios en el mundo. El peso de la regulación del Estado, estamos 124, también muy mal ahí.
Evidentemente la calidad vial pues también es deficiente, no es lo más deficiente dentro del indicador de competitividad, o sea, tenemos cargas sociales, homicidios y regulación antes de eso. La prevalecencia de tarifas no arancelarias, 116, estamos hablando de temas como arroz, como azúcar, como el aguacate, en fin, tantos leche, ¿verdad? Tantos ejemplos que podemos encontrar. El inadecuado marco de solvencia nos pone en la posición 114, la pobre gobernanza de los accionistas, o sea, la falta de desarrollo de mercado accionario, pues estamos ahí 112. La pobre visión del gobierno a largo plazo, no de este gobierno en particular, o sea, de los gobiernos que hemos tenido hacia largo plazo. Prácticamente tenemos gobiernos que se dedican a la atención de las situaciones instantáneas, estamos en posición 108. Capitalización de mercado, muy ligado a la gobernanza de los accionistas, muy poco, mercados accionarios muy poco profundos. El tiempo para iniciar un negocio, posición 107, o sea, uno ve la regulación que existe en Costa Rica para emprender un negocio y la única conclusión a la cual uno puede llegar es que la regulación en Costa Rica es simplemente obscena, o sea, la cantidad de requisitos que se pide hace prácticamente imposible que los negocios sean formales. La respuesta del gobierno al cambio, posición 106. La inflexibilidad de los salarios, posición 105. Conectividad de carreteras, pues algo similar al tema de infraestructura vial. La dinámica de la deuda, eso es por lo cual tenemos una calificación tan baja en materia macroeconómica. O sea, la dinámica de la deuda es muy peligrosa, posición 102. De hecho, Costa Rica está en este momento con un nivel de deuda a PIB superior al que tiene Argentina. Creo que en América Latina solo estamos siendo superados por Venezuela. Las políticas activas en el mercado laboral. Tenemos un mercado laboral muy inflexible, con poca posibilidad de poder contratar y despedir de forma dinámica. Y por último, digamos, los efectos de subsidios e impuestos sobre la competencia. Esto nos marca, digamos, el derrotero de cuáles son las principales cosas que tendrían el mayor impacto. O sea, esta agenda que está puesta aquí en esta filmina ya da suficiente para 1 o 2 gobiernos para promover políticas públicas que tengan un impacto realmente significativo sobre la productividad nuestra. Y les voy a mencionar, por ejemplo, ahora alrededor de la pandemia. Y vean que muchas de estas políticas que ustedes ven ahí en esa filmina están asociadas al mercado laboral, que es uno de los efectos que más lastre causa sobre la competitividad costarricense. Relacionado con el mercado laboral, por supuesto, está el tema de salud. Y en materia de salud, aquí les presento el ranking de la OMS, porque uno escucha en redes sociales como tratando de decir Costa Rica tiene el mejor sistema de salud del mundo y realmente no es así. O sea, hay mucho que mejorar en el sistema de salud, lo cual está ligado también al financiamiento de ese sistema y al costo que tiene sobre las cargas laborales. Costa Rica, digamos, según la OMS, está en América Latina con el tercer sistema de salud, digamos, mejor sistema de salud del mundo. Está en posición 36. Si bien es un nivel que uno puede decir que es aceptable para el nivel de desarrollo, el nivel de ingreso del país, ciertamente hay ejemplos que podemos emular para mejorar. El caso de Colombia está en el nivel 22, Chile está en nivel 36. Similar a Costa Rica, pues encontramos un poquito alejado, bueno, Estados Unidos es un poquito peor que Costa Rica, Cuba un poquito peor que Costa Rica, pero tenemos mucho que caminar en materia de salud, especialmente hacia futuro, lo cual nos plantea un reto importante porque el costo de mantenimiento de nuestros sistemas de salud es incremental por el envejecimiento de la población y en los próximos años vamos a tener que hacer ajustes importantes para lograr el financiamiento de ese sistema de salud, al igual que el sistema de pensiones. Y ya se me está acabando el tiempo, pero quería hablarles también de nuestro sistema educativo. El sistema educativo, pues, se puede comparar utilizando las pruebas PISA, que es un instrumento, de hecho, desarrollado por la OECD para promover políticas públicas. El nivel de respuesta a las últimas pruebas PISA, que se realiza cada 3 años, me parece, es como entre 77 y 78 países. Pues esto es un análisis voluntario. Es bueno el simple hecho de estar dentro de esta evaluación porque ya nos indica de cuáles son nuestras deficiencias para mejorar. Las pruebas PISA lo que hace es medir cuál es la comprensión de lectura, de las matemáticas y de las ciencias entre los países que se están analizando. Por lo general, China, Singapur, las provincias asociadas a China como Macao, Hong Kong,
aparecen siempre en los primeros lugares. En América Latina, eso está dividido en 4 niveles, entre más alto sea el nivel, pues mejor. En América Latina, pues Chile, Uruguay y generalmente México están por encima de Costa Rica. Costa Rica está ubicado, dependiendo del indicador, 49 en comprensión de lectura, 63 en matemáticas y 60 en ciencias. Estamos muy por debajo de la media, estamos en el nivel 1 o el nivel 2, que son los peores niveles. Existen brechas importantes entre la educación pública y privada. De hecho, las pruebas PISA lo que indican es que la diferencia que existe en los indicadores entre escuelas públicas y escuelas privadas representan más de 2 años de diferencia de formación. O sea, que un muchacho que sale graduado de un colegio privado de 5º año, más bien de un colegio público de 5º año, es equivalente a uno de un colegio privado de 3er año. Eso marca importantes retos hacia futuro en cuanto a la calidad de la educación. Entonces, en resumidas cuentas, a mí me parece que la OECD es una excelente oportunidad, en realidad es una oportunidad sin precedentes para avanzar en el tema de políticas públicas de orientación del gobierno hacia dónde tenemos que mejorar, y esos indicadores que les he presentado anteriormente pues nos guían hacia dónde tenemos que poner la prioridad especialmente para tener un impacto significativo sobre el crecimiento económico en Costa Rica. De nuevo, les agradezco la atención. Muchísimas gracias a don Edgar Robles. Creo que se ponen puntos muy interesantes de cómo ir armando una agenda que mejore temas de productividad, de competitividad, temas de educación, que sin duda está en la base de esos dos grandes temas, y sin duda una cantidad de áreas con oportunidades de mejora importantes como país. Vamos a darle la palabra a nuestro último panelista, antes de empezar con las preguntas de la audiencia. Es don Ronald Saborío, quien es profesor en Leeds University y también pues fue embajador de Costa Rica en la OMC por muchos años, y también pues llevó el proceso de inicio para que nos invitaran a participar en esta organización ante la OECD. Así que, don Ronald, le cedo la palabra para que también pues nos ilustre con sus aportes. Ronald, ¿tenés el audio apagado? Listo, creo que ahora está bien. Les doy las gracias por la invitación. Es un gusto estar en un evento de la Universidad Leeds, un gusto compartir en él con doña Dialá, con doña Edna, don Edgar y don Jonathan, y con el público que nos acompaña. Hacia una hoja de ruta para la implementación efectiva de los compromisos de la OCDE, dice el título de nuestro webinar de esta mañana. Pero a mí, más que llamarles compromisos de la OCDE, me gusta hablar de implementación de mejores prácticas, porque en realidad eso es lo que son. La OCDE no busca imponer, como ha dicho doña Dialá, como dijo don Jonathan, compromisos, sino proponer mejores prácticas sobre la base del análisis y la evidencia. Costa Rica se acercó a la OCDE a buscar la adhesión precisamente en búsqueda de las mejores prácticas para gobernar, para implementar mejores políticas públicas. Y hoy tenemos por delante como país la tarea de crear una hoja de ruta para aplicar esas mejores prácticas. Costa Rica tiene en este momento 2 opciones con respecto a las recomendaciones que aparecen en los distintos estudios de la OCDE. Escoger las más fáciles, escoger aquellas en las que recibíamos presión de los comités para ser aprobadas, o escoger las que no levantan roncha, las que no nos permiten hacer lo mínimo, las que van con el tipo de votante del gobierno, y seguir el camino fácil y engavetar el resto de las propuestas. La otra opción es tomar cada estudio sobre políticas públicas que se ha hecho y que se hará en el futuro y cumplir las otras recomendaciones también, siguiendo la evidencia y el análisis para que guíen las reformas necesarias. Y yo creo que esta segunda opción es la que debemos seguir. Las recomendaciones de la OCDE han venido y seguirán viniendo de diferentes maneras. En primer lugar, los estudios que se han hecho tienen recomendaciones que no se han cumplido y que deberían cumplirse. Con bombos y platillos se han celebrado las que se han cumplido y de manera disimulada se han ocultado las que no se han cumplido. En segundo lugar,
Los diferentes comités que han aprobado la tarea de Costa Rica en el camino hacia la adhesión han hecho recomendaciones. Costa Rica ha cumplido con la mayor parte de ellas, pero tiene pendiente otras que vendrán en el futuro y nos conviene cumplirlas. Y en tercer lugar, después de la adhesión, habrá nuevos estudios sobre políticas públicas de Costa Rica que traerán nuevas recomendaciones. Es necesario saber que los estudios de políticas públicas no son obligatorios solo para los países candidatos a la adhesión, sino también para los países que ya son miembros. Todos los miembros de la OCDE se someten a estudios de sus políticas públicas periódicamente y estas recomendaciones deben cumplirse al igual que si el país es candidato. Es un proceso que no termina, porque el proceso de avance hacia el desarrollo es un proceso permanente. Este proceso nos permitirá avanzar hacia nuevas reformas. Nos permitirá también ser examinadores de las políticas de otros países a través de los expertos costarricenses que participen en cada comité. Este es el proceso de examen entre pares a través del cual los expertos de cada país en cada área cooperan entre sí para identificar las mejores prácticas y para ayudarse a implementarlas y adaptarlas. Ahora bien, ¿cómo asegurar que todas las mejores prácticas que se recomiendan se cumplan o que se justifique por qué no se hace? Se han cumplido aquellas más importantes para la OCDE, como he dicho, y tiene un enorme mérito en ese trabajo la comisión legislativa que cuyo presidente Jonathan Prendas nos acompaña el día de hoy, y COMEX, liderado por la ministra Diala Jiménez, también presente hoy. Los felicito a ambos por esa labor coordinada que permitió llevarnos a la meta. Sin embargo, y no es responsabilidad directa de ellos, hay recomendaciones en los estudios que no han sido cumplidas, ni parece haber una hoja o un plan de ruta para hacerlo. Creo que esta hoja de ruta debe existir. De lo contrario, muchas recomendaciones pasarán al olvido. Hace poquitas semanas di una conferencia organizada por el Colegio de Abogados sobre Derecho Administrativo y OCDE, y aproveché para mostrar precisamente cómo ha habido recomendaciones que casi han pasado desapercibidas y se han discutido poco o nada. Tomé como ejemplo recomendaciones del estudio sobre gobernanza pública. Mencioné la recomendación de que Costa Rica adopte una sola plataforma de compras públicas que cubre la totalidad del sector público, incluidas las instituciones autónomas. Sin duda una recomendación valiosísima que garantizaría el acceso a la información a todos los proveedores y promovería la competencia y el mejor uso de los recursos del contribuyente. Pero ha sido dejado de lado esta recomendación. ¿Se ha comentado en la prensa? Pues no. ¿Se ha hecho de conocimiento de la ciudadanía? Tampoco. Es decir, podría pasar al olvido. Y es solo un ejemplo de muchas recomendaciones de estudios, algunos que ni han sido traducidos al español, que tienen recomendaciones que quedan ahí en el texto y el gobierno se encarga con el silencio de que pasen al olvido. ¿Qué hacer entonces para que no se ignoren recomendaciones sobre mejores prácticas? Yo creo que debe haber un mecanismo transparente que extraiga todas las recomendaciones de mejores prácticas de los estudios de políticas públicas que se le hagan a Costa Rica, que vigile el tratamiento que le den las instituciones correspondientes y reciba y publique el rendimiento de cuentas que den estas. COMEX podría cumplir esta nueva tarea de vigilancia. Otra forma de vigilar que yo he propuesto y que hoy quisiera hacer pública es la creación de un observatorio sobre la OCDE fuera de la administración pública que promueva la vigilancia, la transparencia y el rendimiento de cuentas de parte de la administración con respecto a cada una de las recomendaciones contenidas en los estudios sobre Costa Rica de la OCDE. Esta tarea ejecutándose desde fuera
de las entidades públicas podría dar un alto nivel de confianza y credibilidad sobre el estado de la implementación de las recomendaciones por parte de las entidades públicas correspondientes y podría convertirse en un faro para la divulgación de todos los estudios que se publiquen en la OCDE. Ahora bien, para que Costa Rica cumpla el mejor papel posible y aproveche al máximo su membresía en la OCDE, deberá prestar atención a la institucionalidad, prestar atención a las autoridades responsables de la coordinación a nivel nacional de los trabajos ante la organización. Creo que Costa Rica tiene ya una plataforma consolidada sobre cuál desarrollar este trabajo. Esta plataforma es el Ministerio de Comercio Exterior, COMEX, como coordinador nacional y con canales de comunicación ya establecidos con las más de 30 instituciones públicas involucradas que deberán seguir cumpliendo su papel en los órganos respectivos de la OCDE y con la Comisión Legislativa sobre la OCDE. COMEX ha realizado un trabajo excelente y su institucionalidad, sus temas de competencia y su expertise en OSD son garantía de que Costa Rica lo siga haciendo bien. COMEX ha construido durante los 10 años de trabajo hacia la adhesión, desde el 2010, un equipo altamente especializado sobre OCDE que permite esa coordinación nacional y un equipo técnico también especializado que constituye la delegación en París desde hace 7 años. COMEX ha tenido la capacidad de conducir los trabajos técnicos en esta etapa y es probada su capacidad para seguir desarrollando el trabajo técnico en la etapa que viene. Recordemos que este trabajo en el fondo es similar, basado en los principios y obligaciones de los miembros de la organización y en los mismos 3 pilares de la adhesión: el examen de políticas públicas e identificación de mejores prácticas continuará, el desarrollo y suscripción de instrumentos jurídicos continuará, y la participación técnica en los comités y grupos de trabajo de la organización continuará. Todas áreas en las que ya COMEX tiene expertise. La estructura existente en COMEX tiene identificados puntos de contacto en casi 40 instituciones que deberán mantener y fortalecer sus funciones en la OSD bajo la coordinación de este ministerio. Como explica la exministra Anabel González en el reciente artículo Organización Institucional para apoyar la participación efectiva de Costa Rica en la OCDE, ella señala que dadas las responsabilidades asociadas a la membresía, la organización gubernamental podría fortalecerse con los siguientes elementos: fortaleciendo ante la OCDE la figura del ministro de Comercio Exterior como el punto de contacto de alto nivel nacional, con un plan anual de acción que presente COMEX, con rendición de cuentas anual también por parte de COMEX con el apoyo de las casi 40 entidades públicas que he mencionado, con la consolidación de la estructura interna de COMEX, con la designación del punto de contacto OCDE en otros ministerios e instituciones, con la revisión del decreto de declaratoria de interés público y otras disposiciones, con las consultas con la Comisión Legislativa de Ingreso a la OCDE, con consultas con el sector privado organizado y con el sustento presupuestario necesario. Y quisiera agregar, para terminar, un tema que me parece importante y que de manera breve mencionó don Jonathan, que es la discusión que ha iniciado la Cancillería, según la cual debería ser ella quien represente a Costa Rica en la delegación en París. Yo creo que no tiene ningún sentido porque ya existe una delegación técnica perteneciente a COMEX que ha aprobado
con don Manuel Tovar a la cabeza, que puede desempeñar el trabajo de la mejor manera. Entrar a la OCDE es madurar como nación, es actuar como país serio. Y esta discusión sobre el ministerio responsable de la OCDE debe ser prueba de ello. Por lo tanto, si Costa Rica quiere realmente seguir participando seriamente y que se le vea como un país serio, no debemos aceptar la actitud oportunista de la Cancillería de querer llevar ahora los trabajos de la organización después de 10 años de ausencia en los trabajos para la adhesión, mientras COMEX los cargó sobre sus hombros y se convirtió en el ministerio experto. Esta actitud de la Cancillería no debería sorprender. Cuando Costa Rica, a través de COMEX, también concluyó la negociación de adhesión al GATT en 1990, la Cancillería apareció al final para que se le diera a ella la delegación permanente ante el GATT. Y cuando COMEX concluyó en el 94 las negociaciones de la Ronda Uruguay y se creó la OMC, también apareció Cancillería pretendiendo que la delegación permanente ante la OMC en Ginebra le correspondía a ella. Menos mal que de manera seria, dos administraciones dijeron no y le dieron la responsabilidad a COMEX sobre las dos organizaciones técnicas sobre comercio, lo que fue apoyado además por la Asamblea Legislativa. Creo que no hace falta decir hoy que la delegación de Costa Rica ante el GATT y ante la OMC, perteneciente a COMEX, ha cumplido un excelente papel en sus más de 20 años de funcionamiento. Hoy nos encontramos con la misma actitud de Cancillería y corresponde la misma respuesta de parte del gobierno y de la Asamblea Legislativa, un no rotundo. Al igual que la OMC, la OSD es una organización técnica con alto contenido comercial y económico y debe ser coordinada, por lo tanto, por COMEX para llevar adelante la conducción de la participación de Costa Rica. Cabe aclarar, además, y para finalizar, que la OSD decidió realizar trabajos técnicos en todas las áreas de la administración pública, salvo en dos, en las áreas de defensa y relaciones exteriores, precisamente. Óigase bien, decidió no realizar trabajos sobre relaciones exteriores. El mandato de la OCDE sobre comercio, por el contrario, es claro y es sustancioso, lo que confirma la necesidad de que COMEX sea la institución responsable cuando Costa Rica ingrese como miembro de pleno derecho a la organización. Muchas gracias. Muchas gracias a don Ronald Saborío. Con esto terminaríamos la primera fase de este conversatorio donde hemos escuchado las distintas ponencias de los participantes. Vamos a proceder a las preguntas que nos están haciendo aquí la audiencia. Yo quiero iniciar con una para la señora ministra, pero que voy a juntar también con parte de una pregunta que nos hacen aquí el público para ver si podemos ir priorizando las áreas. Y creo que aquí hay elementos fundamentales que uno recoge, y es que la participación en este proceso de la OSD ha ido identificando una serie de áreas con recomendaciones específicas para mejorar competitividad, para mejorar productividad, para mejorar sectores en Costa Rica. Esas áreas están ahí, lo han mencionado de una u otra forma todos los panelistas. En los foros anteriores vimos propuestas importantes en tema del sistema financiero, en el tema de educación, obviamente. Se habló de competitividad y de liberalizar, por ejemplo, el sector o el precio del arroz como uno de los elementos que generarían mayor competitividad y beneficios al consumidor. En fin, hay una gran cantidad de temas que hoy están sobre la mesa, de temas que también están en los informes de la OCDE, y quiero empezar preguntándole a la señora ministra dos elementos aquí. La primera es cómo hacer de este tipo de recomendaciones parte del Plan Nacional de Desarrollo, o sea, cómo conjuntar esa visión país
incorporando estas recomendaciones de expertos y buenas prácticas. Esa es la primera. Y la segunda, donde me gustaría también escuchar a los demás panelistas, es cómo priorizar. O sea, ciertamente necesitamos mejoras en diversas áreas, pero necesitamos priorizar los cambios. No pueden ser mejoras todas a mediano plazo. Entonces, ¿cuáles considerarían ustedes que deberían ser cambios urgentes y dónde deberíamos empezar con las reformas? Entonces, tal vez primero, cómo alinear esto con una visión país dentro de un Plan Nacional de Desarrollo y después cómo priorizar estas áreas y en dónde deberían ser los primeros elementos de esta opción. Al final, no se me va a olvidar referirme a esa idea de que lanza Ronald de hacer un observatorio académico OSD y en Lead University, sin duda alguna, vamos a estar muy interesados en poder colaborar en este tema. Pero tal vez me quedaría ahí y le cedo la palabra a la señora ministra. Gracias. Sí, yo también quisiera referirme, voy a aprovechar esta pregunta para referirme también a esa idea, a ese planteamiento. Primero, aclarar que nosotros como país, llevamos trabajando en estas materias desde hace años y seguimos trabajando. El proceso del protocolo de adhesión y su envío a la Asamblea Legislativa no ha suspendido de ninguna forma el trabajo que hace el gobierno para seguir dándole pues vida a estas recomendaciones. Entonces, a mí me parece incluso que el esquema que se usa hoy vigente, mediante el cual COMEX, al ser un ministerio que es primero técnico y segundo que tiene su mirada hacia afuera, pues me parece que es un esquema que debe seguir, porque además ya muchos funcionarios que combinan sus tareas ordinarias con las tareas de OCDE, pues ya han adquirido una especie de know-how que es bueno no desperdiciar, ¿verdad? Entonces, cómo se hace el trabajo desde el COMEX se coordina con los diferentes ministerios, las diferentes instituciones que tienen ellos, bajo su rectoría, la autoridad para ir definiendo en los comités donde trabajan sus propias posiciones. Entonces, el trabajo de COMEX es de coordinador, además que nosotros participamos en el Comité de Comercio, el Comité de Inversión, y por ahí vi una pregunta que después podríamos, muy interesante, sobre estos temas, pero quisiera nada más aclarar que nuestro rol de coordinador de ninguna manera significa que vamos a ir tomando posiciones en nombre del gobierno, porque obviamente cada ministerio y cada institución tiene sus rectorías, cada ente regulador, en fin. Entonces nosotros lo que hemos hecho como gobierno, y esto se ha hecho desde el gobierno pasado, es de forma orgánica e integrada, pues se vienen alineando los objetivos de los gobiernos con las metas reflejadas en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión. Entonces, les voy a dar 4 ejemplos de lo que pudimos identificar que está explícitamente en el Plan Nacional de Desarrollo. En red de cuidado, eso desde el primer estudio económico que se hizo sobre Costa Rica en el 2016, se señaló la importancia de ampliar la cobertura y esa es una de las metas de este gobierno que está reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo. En materia de educación dual, la OCDE recomendó impulsar la educación dual como un mecanismo para facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado y eso se incorporó en el Plan Nacional de Desarrollo y es una meta que logramos junto con la Asamblea. Ahí quiero hacer hincapié en 2 cosas y es que el gobierno y la Asamblea han sido particularmente reformistas. Yo no creo que estemos guardando nada en las gavetas, más bien nosotros tenemos con mucha transparencia los informes publicados y yo creo que el gobierno y la Asamblea Legislativa realmente han tenido un espíritu reformista desde el día 1, uno que empezamos en esta administración. Otro tercer tema que está en el Plan Nacional de Desarrollo es toda la materia de formación técnica profesional. Son recomendaciones importantes de la OCDE que ha tomado Andrés Valenciano y su equipo y el presidente y el Ministerio de Trabajo con mucha seriedad y precisamente uno de los proyectos de ley que mayor impulso va a tener en esta legislatura y que se convocó es la reforma a la ley del INAH.
Y por último, otro ejemplo es el manejo de residuos y tratamiento de aguas residuales. Ahí nos ha llamado mucho la atención la OCDE sobre el rezago importante en esta materia y el Programa Nacional de Salud Ambiental, que se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo, pues ha establecido como meta aumentar la gestión de residuos sólidos, y en esas metas ahí está muy bien plasmada. Nosotros mismos en el Ministerio, con las recomendaciones de la OCDE, ampliamos y actualizamos más bien el régimen de zonas francas a los estándares internacionales con el apoyo de la Asamblea Legislativa. Entonces, yo creo que más bien nosotros hemos logrado en Costa Rica hacer un cambio estructural casi de la forma en que trabajamos, estructura soft, ¿verdad? Estructura suave, porque hemos integrado de manera muy orgánica a nuestras labores, a las labores ordinarias del quehacer de la institucionalidad pública, las recomendaciones de la OCDE. Y a mí me parece que eso es mucho mejor que crear una gobernanza o una entidad aparte, sin perjuicio de que se cree. Digamos, me parece una buena idea que la Lead University, por su, me parece a mí, su sello y su visión, haga ese tipo de observatorios que Ronald propone, pero a mí me parece que no debe ser parte de la institucionalidad, porque más bien yo creo que la gracia está en integrar todas estas reformas en el quehacer ordinario de la administración pública y de todos los poderes de la República. Los diputados y las diputadas a cada rato nos preguntan, y los medios también, si una u otra reforma está de acuerdo con las recomendaciones de la OCDE o los estándares, o nos piden información. La OCDE debe ser de todos, ¿verdad? Y yo creo que más bien esa manera en que hemos venido trabajando es muy buena. Yo sí creo, y ahí me parece que Ronald toca un punto importante de qué vamos a hacer nosotros en materia de sacarle más provecho, ¿verdad? Y creo que es una pregunta muy importante. Yo sí creo que podríamos tener una comisión interinstitucional de alto nivel, un consejo asesor, donde esté Ministerio de Mideplan, precisamente por el Plan Nacional de Desarrollo, donde esté Ministerio de Hacienda, que es muy importante, ¿verdad? Con las prioridades de Hacienda es donde están las prioridades de gobierno, atendiendo a la segunda parte de la pregunta de Fernando, donde esté el Ministerio de la Presidencia, porque la política pública y los énfasis los van definiendo los gobiernos en sus programas, ¿verdad? Y eso es así en nuestro orden democrático. Y yo diría que también Cancillería, porque Cancillería representa al país afuera, ¿verdad? Por constitución, y Cancillería es bueno que esté también integrado a un órgano de consejo para que se mantenga una cierta cohesión de información de qué está haciendo el país en materia de OCDE, y tal vez ahí, bueno, y obviamente COMEX, ¿verdad? COMEX, tenemos una comisión interinstitucional en materia de resolución de controversias que funciona muy bien. Y entonces yo creo que cuando desde Casa Presidencial se convoca sesiones para ver orientaciones muy generales 2 veces al año sobre la materia, sobre el quehacer del gobierno en OCDE, pues me parece que sería algo interesante. La propuesta también de Anabel González sobre rendición de cuentas de COMEX me parece importantísima. Yo creo que efectivamente COMEX tiene que rendir cuentas, e incluso, ¿por qué no? Todos los ministerios, ¿verdad? Que vayan rindiendo cuentas sobre su quehacer. Eso le puede dar tal vez más presión interna, se genera un poco más de presión interna y esa disciplina. Entonces, yo creo que estos temas que proponen a la mesa discusión hoy se ponen aquí, son muy importantes y es muy bueno que lo estemos comentando. Gracias, ministra. Voy a seguir con el tema de dónde priorizar. Le voy a pedir a los panelistas nada más que tratemos de quedarnos en unos 2 minutos por respuesta, porque se me está llenando aquí las respuestas. Noticia de última hora que cojo de Delfino dice: el INEC coloca la tasa de desempleo del segundo trimestre en 24%, un crecimiento de 12 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. En ese contexto, y lo cojo con una de las preguntas que nos hacen aquí a través del chat, ¿cómo puede ayudar la ruta de la OECD a apoyar la reactivación económica? ¿Dónde priorizar? Veíamos en foros anteriores la importancia de poder generar competencia, por ejemplo, en sectores productivos para que las familias más pobres
tuviesen una rebaja en el costo de sus productos. Pero en esta coyuntura donde vemos un país que requiere una reactivación económica importante, donde está aumentando el desempleo, creo que es un buen ejemplo para que podamos discutir ideas de cómo a través de la ruta de OECD podemos empezar a priorizar acciones que realmente nos ayuden en esta coyuntura tan difícil. Y no sé si empezamos con don Edgar, que nos planteó algunas ideas y algunas áreas de hacia dónde avanzar. Sí, Fernando, muchas gracias. Yo creo que el cuadro que les había presentado con los principales indicadores por mejorar nos dice con mucha claridad por dónde hay que comenzar. Y el tema de cargas sociales es algo a lo cual tenemos que entrarle, porque de lo contrario, el trabajo formal en Costa Rica no se va a crear. O sea, ya antes de la pandemia, la tendencia del país era a un incremento significativo en la informalidad, mientras que en Costa Rica hace unos años teníamos indicadores de formalidad muy buenos, cercanos al 70%. Ya para el 2019 se estaban acercando al 50%. Y después de la pandemia esto va a incrementarse. El tema es cómo vamos a hacer para que esas personas regresen a la formalidad. Y si no es bajando el costo de ser formal, no lo vamos a lograr. Y ese costo es asociado con dos principales indicadores en los cuales estamos muy rezagados. El primero es cargas sociales. Ahí lo que yo he venido proponiendo desde hace algún tiempo es el pasar algunas de esas cargas sociales a impuestos generales, para que no solamente recaiga sobre el trabajo asalariado, sino que sea mediante el financiamiento de las prioridades que tiene el gobierno. Y el segundo es el tema de regulación, o sea, ¿cuánto cuesta crear un nuevo emprendimiento en Costa Rica? Ahí tenemos el peso de la regulación y las prácticas que existen para crear un negocio en Costa Rica. O sea, ¿cuánto cuesta abrir un negocio? Y si uno comenta esto con personas de los países que están en la parte más arriba de la tabla de competitividad, en Singapur, por ejemplo, en Singapur los negocios se abren con una rapidez que más de uno acá quedará sorprendido. Incluso en México les es complicado entender cómo es que en Costa Rica piden tantos requisitos para abrir un negocio. Entonces, nuevamente, viendo el tema del desempleo, ¿qué tipo de medidas podemos establecer para que se regenere el crecimiento económico, para que se cree empleo? Tenemos que bajar el costo de esa formalidad, tenemos que crear incentivos para que se crean empresas. Recordemos que el origen del empleo es la microempresa, y tenemos que crear las condiciones para que esas microempresas florezcan. No es un tema solamente de crédito. Ustedes pueden ofrecer el crédito incluso subsidiado a tasas negativas, y si el ambiente empresarial no es el adecuado, el empresario no se va a animar a invertir en nuestro país. Tiene que haber un marco de operaciones mínimo que le garantice seguridad al empresario de que su emprendimiento va a tener un porcentaje conocido de éxito. Muchas gracias, don Edgar. Don Jonathan. Gracias, don Fernando, y a los demás compañeros. Don Edgar, lo que os acaba de decir es sumamente importante. Me voy a atrasar un poquito más porque me parece que es importante resaltar que la Comisión OCDE, los miembros, hemos presentado una moción para que esta comisión se extienda por 2 años más para empezar a ver los proyectos que acojan las recomendaciones de los informes que justamente acaba de dar la organización, transformarlos en proyectos y generar mejores prácticas en todo sentido, no solo en competitividad, sino también en el eje financiero y en el eje de trabajo y los demás. En esa comisión estamos planteando también desde la presidencia que los distintos ministerios que tienen que dar cuenta sobre la aplicación de la OCDE en el país tengan que dar informes del estado del trabajo, de por dónde vamos y hacia dónde estamos caminando. Entonces, la comisión también en su labor de control político estaría también convocando a los diferentes ministerios, no solo COMEX, sino también el MEP, la parte de Hacienda, la parte de planificación, y ver el estado de la situación confrontado con los informes de la OCDE, que me parece sumamente valioso para empezar a hacer una cotejación de avances, si ese es el caso.
¿Qué tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar en competitividad. Me llama muchísimo la atención y soy totalmente partidario de la propuesta de la OCDE de una ventanilla única virtual nacional de todo el sector público. No dejar de andar peregrinando por todas las instituciones a nivel físico, incluso hasta con imprimiendo papel o haciendo trámites varios para entregar un papel, y que el gobierno digital, que incluso reduciría en cerca de 2.84% del Producto Interno Bruto el costo para el gobierno de operación, generando un respiro a las finanzas públicas, podría ser una alternativa muy prudente para lo que es lo que don Edgar decía, la competitividad. Generar también ir avanzando hacia un monotributo en función de facilitar lo que es el pago de los compromisos fiscales de los costarricenses con el país, pero también haciendo posible lo que usted, don Edgar, estaba comentando de trasladar las cargas sociales a un factor más fiscal, pero sin engrosar la responsabilidad o hacer mayor el peso de los tributos en el bolsillo de los costarricenses. Eso podría avanzar hacia eso el país, generando incluso la posibilidad de empezar a valorar una reducción de varios impuestos, porque si mejoramos la recaudación no necesitamos oportunamente la misma cantidad de ingresos a mediano y largo plazo. Podemos trabajar en un mejoramiento en este sentido. Lo que procede de aquí en adelante es una estrategia en donde sector público, sector privado y el legislativo también podamos tener canal abierto de comunicación. Es importantísimo tener este baluarte abierto y generar pues, los canales de compromiso respectivo para que la OCDE se vea transformada o se vea representada en la transformación de las vidas de los costarricenses. Es importante generar aquí en la Asamblea Legislativa un mayor producto de lo que es el empleo público, que está en la Asamblea Legislativa, pero que todavía está en etapa de cocimiento lento, le digo yo, porque ni siquiera soy ya de presión, estamos en cocimiento lento para que salga bien, pero el enlace con COMEX, insisto y recalco, es primordial, no solo por la transparencia con la cual este ministerio trabaja con la OCDE, sino con la transparencia con la cual ha trabajado con nosotros en la Asamblea Legislativa, y a partir de ahí hemos podido tomar decisiones más técnicas y menos políticas. Es importantísimo generar esta unión mucho más fuerte con el proceso de adhesión, que insisto, necesitamos que venga rápido porque ya no tenemos una excusa. Colombia tuvo una excusa de la Sala Constitucional de allá que duró un año en entregar el visto bueno, pero aquí no hemos llegado a toda esa etapa y estamos varados en la etapa del Ejecutivo del envío del documento. Necesitamos ser consecuentes con la invitación que nos hizo la organización para ser parte formal de la OCDE y generar los informes, traducirlos en proyectos de ley en esta extensión de la comisión, y va a aprovechar la misma comisión para hacer una confrontación de control político, como les decía, con los diferentes ministerios, que me parece sumamente importante. Es una legislativización de lo que decía don Ronald, el tema del observatorio de cumplimiento de la OCDE. Podemos hacerlo aquí en la Asamblea Legislativa como parte de nuestro control político, sin demérito de esta idea o sin demérito de la comisión público-privada que planteaba Dialá. Yo creo que si juntamos esfuerzos podemos lograr el salto que tanto necesita el país para salir del barrial en el que estamos y generar un proceso mucho más rápido de trabajo por el país. Muchas gracias, diputado. Una pregunta rápida antes de pasarle la palabra a Ronald, para aprovechar de las que tengo aquí el público. ¿Cómo usted, como coordinador de la Comisión OSD, cómo ve el apoyo de las distintas fuerzas políticas del Congreso? Pensando en que va a ser fundamental ese apoyo para que se puedan mover todavía algunos proyectos que están en la corriente legislativa. Entonces, antes de volver con Ronald, tal vez me gustaría consultarle ese tema. En su gran extensión, la comisión sigue gozando de la credibilidad de la Asamblea Legislativa. En ella estamos
la gran mayoría de las fuerzas políticas. Como les decía, estamos presentando una moción para extender 2 años más, y en esa extensión estamos incorporando también a un representante de los 2 partidos políticos que todavía están externos a la comisión, para que formen parte, para que podamos trabajar todos juntos, porque aquí no es dejando por fuera a nadie, es sumando a todos los que podamos para poder tomar las decisiones pertinentes. Veía en la pregunta también que hacían referencia a que en la carta enviada el 13 de julio al señor presidente de la República no firmaban 2 diputadas. En el caso de la diputada oficialista no firmó en específico, porque la letra de la carta decía envíese a la Comisión de la OCDE, como fue su naturaleza de constitución. Recordemos que esa comisión es una comisión especial y tiene como propósito no solo tramitar los procesos, sino generar la extensión de la adhesión. Y ellos pues tienen en el Ejecutivo parte de la disputa de cuál es el ente, cuál es el ministerio a cargo del enlace con la OCDE, es también a cuál comisión legislativa tienen que trasladarle ese documento. Por dicha, no pasa de ser una recomendación del Ejecutivo, si fuera el caso de que no quisiera que fuera la OCDE, porque nosotros por mandato interno necesitamos tramitarla en esta comisión. Como le digo, los demás partidos, la Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, Republicano Social Cristiano, Integración Nacional, Frente Amplio, todos han trabajado y han aportado en la construcción del proceso de cada una de las leyes, de acuerdo a las necesidades, inquietudes y oportunidades que han visto, y también han sido respetuosos de las mayorías en función de que tal vez ideológicamente en algún momento no ha sido posible complacer a todos, como el caso del seguro depósito, que fue la lucha ideológica o técnico, más política que técnica con el Ejecutivo, que nosotros teníamos que incluir incluso a la banca pública y ellos pretendían que no fuera así, o en otros casos con el Frente Amplio con algún enfoque o demás, pero siempre la comisión ha trabajado en función de lo técnico. Y aquí la información a carta abierta que la misma señora ministra ha expresado el día de hoy que ha tenido con la Asamblea Legislativa, eso es lo que más le recalcamos y lo que más le reconocemos. Y en algún momento, cuando por alguna circunstancia de su cargo no ha podido estar acá para la tramitación de un proyecto en votación, pues lo hemos resentido en función del gran valor que ella representa como interlocutora acá con nosotros. Entonces, yo creo que en general, en plena mayoría, estamos totalmente dispuestos. Sí hay, diríamos, informáticamente hablando, basuras en el sistema, pulgas en el sistema, que puede generar algún tipo de negociación o de conversación, pero nada que las buenas prácticas no solucionen, don Fernando. Muchas gracias, don Jonathan. Don Ronald, ¿dónde priorizar? Usted fue bastante amplio en el tema de la estructura. Déjeme recoger uno de los que decía don Edgar, y es de las tareas que todavía están en algún tipo de barreras no arancelarias. Usted como experto en comercio, ¿dónde sugeriría que como país debemos priorizar para avanzar en esta agenda OSD? Muchas gracias, don Fernando. Me pareció muy bien que don Edgar señalara ese punto, que lo rescatara, y que se viera que Costa Rica es, como dice don Ricardo Monge, un país con una economía de apertura incompleta. No recuerdo exactamente su expresión, pero es algo así. Costa Rica puede luchar contra las barreras no arancelarias. Él dio algunos ejemplos. Esos ejemplos que él dio son muy válidos, son muy pertinentes, pero hay muchísimos más que hacen que Costa Rica sea una economía que le falte camino por recorrer para abrirse verdaderamente. Hay muchos sectores que podrían ser muchísimo más competitivos si hubiera menos barreras al comercio. Yo creo que Costa Rica debe replantearse la posibilidad de eliminar barreras al comercio de manera autónoma. Nos acostumbramos con las negociaciones de los tratados de libre comercio a que cada apertura comercial que se hacía de manera muy mercantilista. A cambio, yo abro siempre y cuando usted abra en otra área. No, nosotros tenemos una serie de áreas que debemos abrir simplemente porque le conviene al productor nacional, porque le conviene al consumidor nacional, porque los insumos los necesita
las pymes a un menor precio, y apoyo por eso la reflexión que hizo don Edgar. Yo quisiera decir también con respecto a lo que preguntaba usted, don Fernando, cómo hacer para que las recomendaciones sean parte del Plan Nacional. La ministra nos ha ilustrado y resulta muy satisfactorio los ejemplos que ella nos ha dado sobre elementos que venían como recomendaciones en algunos estudios y que Costa Rica ha tomado para convertirlos en parte del programa de gobierno. Y es este el tipo de dinámica que se debe crear en Costa Rica. Los estudios de la OCDE se deben convertir en faros que iluminen nuestro camino, no solamente para el gobierno, para los partidos políticos, para cada institución. Cuando decía que hay algunas recomendaciones que no fueron muy discutidas, que no se insistió mucho en ellas y que por eso se están llenando de polvo en una gaveta, de ninguna manera me refería a que hayan sido ocultadas, porque están en los estudios, y los estudios están en el sitio web del Ministerio de Comercio Exterior, que es un sitio web muy amigable y muy transparente. Ahí están todos los estudios para que la ciudadanía los pueda ver. Creo que le corresponde más bien a las entidades a las cuales se refiere el estudio cumplir con las recomendaciones en su totalidad, y si no cumplen con alguna de ellas, como el ejemplo que di de la plataforma de compras públicas, si no están dispuestos a que el ICE entre dentro de un sistema de compras públicas en una plataforma nacional única, que expliquen por qué. Pero la OCDE lo recomendó así y no hemos discutido por qué no. Simplemente se quedó la frase, se quedó la recomendación en un estudio. Las entidades pertinentes no contestaron públicamente por qué no se está haciendo, y la recomendación pasa al olvido. Me refería a ese tipo de recomendaciones y quiero aclarar, y por eso dije de manera muy, muy clara y expresa que no es responsabilidad de la Asamblea, la Comisión, ni que es responsabilidad del Ministerio de Comercio Exterior cuando esto sucede. Pero sí el rendimiento de cuentas del que hablaba doña Anabel González del Ministerio de Comercio Exterior. Doña Anabel hablaba que debe hacerse acompañado por todas las demás instituciones, precisamente porque no le corresponde a COMEX justificar por qué una entidad X no cumplió una recomendación. No es responsabilidad del Ministerio de Comercio Exterior, sino de esa otra entidad o del gobierno en su totalidad. Pero sí creo que es importante que aprendamos, como tuvo que aprender México, como tuvo que aprender Chile, que la prensa, que los asesores legislativos, que los diputados, la academia, los partidos, la ciudadanía, la sociedad civil, se acostumbren o nos acostumbremos a leer los estudios y las recomendaciones de la OCDE. A mí me impresionó muchísimo, para terminar con esta respuesta que se me ha hecho un poco larga, me impresionó muchísimo leer en la campaña política en las últimas elecciones, los programas de gobierno, darme cuenta que había una gran mayoría de partidos que apoyaban la entrada a la OCDE, pero no recogían en sus propuestas sobre un tema y sobre otro las recomendaciones de la OCDE. A la hora de hacer sus programas de gobierno, no se habían detenido a leer qué era lo que recomendaba la OCDE en esta área y qué era lo que recomendaba la OCDE en otra área. Al entrar al gobierno y enterarse de ellos, tomaron acciones, y las vimos muy claramente y de manera muy positiva en la Asamblea Legislativa, apoyando al Ministerio de Comercio Exterior y sus esfuerzos. Pero antes de eso, no teníamos la costumbre. Entonces, simplemente quienes hacían los programas de gobierno, que se van a convertir después en el Plan Nacional de Desarrollo, no tenían la costumbre que debemos adquirir de examinar a fondo todos los estudios de políticas públicas y todas las recomendaciones para planear los pasos siguientes, sean planes de gobierno, sean
planes nacionales de desarrollo como el que usted mencionó, don Fernando. Muchas gracias, Ronald. Me quedan 8 minutos. Quiero darle la intervención a cada uno, 2 minutos, con preguntas muy puntuales que nos hace la gente que no quiero dejar de responder. Empiezo con doña Dialá. La primera es, ¿qué pasa si no cumplimos las recomendaciones? ¿Nos pueden sacar de la OSD? ¿Cómo puede ayudar el proceso de atracción de inversión extranjera directa esta incorporación? Gracias. Voy a tratar de ser muy concreta. Creo que ya don Edgar Robles me parece que fue el que dijo que no nos sacan, no nos echan. Por ahí está el desafío mayor, ¿verdad? Y yo quisiera dar un mensaje final en que seamos muy agresivos con las reformas, porque clave, y ahí voy respondiendo las preguntas, la clave de un país OCDE es usar la inversión y el comercio global para generar más prosperidad y más desarrollo localmente. Y todas las políticas públicas que son transversales básicamente giran sobre esto y ponen al ciudadano en el centro, cómo hacerlo sostenible y amigable con el ambiente, lógicamente, pero eso es para que haya mayor prosperidad. Cómo hacer políticas fiscales sanas, ¿verdad? Y la consolidación fiscal que es tan importante, y hablaba también don Jonathan sobre eso. Cómo hacernos más productivos, porque la competitividad, que me parece un derrotero fundamental, y lo han hablado los demás, con la mejora regulatoria, que es un sentido muy amplio, ¿verdad? La mejora regulatoria, mayor competencia, pues la productividad tiene que también asegurarse con programas como por ejemplo el programa Descubre en materia agrícola, que permitan mayor coordinación y mayor valor agregado a nuestra economía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que engancharnos en la economía global y por eso impulsar los encadenamientos es otra de las políticas prioritarias para mí que tenemos que hacer. Y también, obviamente, el rezago en materia y brecha tecnológica, que tenemos que hacerla y enganchar todo al plan de descarbonización, porque la economía futura tiene mucho que ver con eso y nosotros podemos ser líderes en ese campo. ¿En qué nos ayuda la OCDE para inversión extranjera directa? Y con esto cierro. Nos da un standing o una certificación, un carnet, como lo decía Elian Villegas ayer, que demuestra a los inversionistas que nosotros estamos ajustados a los estándares más altos, que nosotros tenemos una ley que contra el soborno transnacional, que le importa mucho a las multinacionales, por ejemplo, que nosotros tenemos, podemos competir las empresas extranjeras con las empresas locales en contratación, un tema que don Ronald muy atinadamente toca, que nosotros somos un país donde la seguridad jurídica es importante y se respeta, y eso al inversionista extranjero le interesa muchísimo, porque le da certeza, porque puede planificar su inversión. Y termino diciendo que en el Comité de Comercio de la OCDE ya se está mapeando una serie de recomendaciones importantísimas en el COVID, en este contexto de la pandemia, que nosotros también estamos pues muy alineados con esas recomendaciones. Y eso nos ayuda muchísimo también para alinearnos, para hacer todavía más atractivo a invertir a la inversión extranjera directa. Muchas gracias, ministra. 2 preguntas también para el diputado Prendas. La primera es participar activamente en el foro de la OSD y adoptar parte de las recomendaciones va a requerir inversiones, va a requerir presupuesto. Desde la Asamblea Legislativa, ¿cómo ven ese apoyo fundamental a la política de país, política de gobierno, para cubrir esos recursos? Y la segunda, si uno revisa el índice de percepción de corrupción en Costa Rica, no salimos bien. Hay tarea por hacer ahí. ¿Qué acciones se pueden adoptar para atender este tema y lograr también mejoras importantes? Gracias, don Fernando, y a las 2 personas que hicieron esas preguntas. Empiezo por la última. Me parece que es importante, como le decía, generar mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, no solo Parlamento abierto con una web donde ya todas las comisiones estén transparentadas en vivo, en tiempo real, sino que también se vean cómo vota cada diputado. También el gobierno digital transparenta al 100% lo que se está haciendo,
normalmente por percepción por debajo de la mesa, aunque es administrativamente el día a día de la función pública, pero que tiene que generar mayor transparencia para que todo pueda estar lúcido ante los ojos de la sociedad y de la prensa. Que todo el 100% del aparato estatal esté en SICOP, eso es importantísimo, que la comisión de Coprocom sea mucho más robusta para poder generar las alternativas de transparencia oportuna. Por ejemplo, hace unos días nos dimos cuenta de una contratación en el Instituto Nacional de Seguros de ambulancias, que si usted lee el documento, el 99% de las empresas de las pymes de ambulancias privadas no pueden participar y prácticamente tiene nombre y apellido si usted ve el cartel completo, y nos preocupa mucho que siga pasando eso en la función pública. Pero también a nivel presupuestario, yendo a la primera pregunta, nosotros estamos comprometidos como miembros de la comisión a darle el sustento oportuno. De hecho, parte de la representación, la muy sólida representación de la comisión, en este momento como parte de nosotros tenemos a la actual presidenta de la Comisión de Hacendarios, por ejemplo, que está en conjunto con diálogo con nosotros, pues dando las alternativas para que todas las instituciones tengan lo necesario, y también para depurar y hacer el zarandeo del presupuesto nacional para eliminar los gastos superfluos, las líneas presupuestales que siguen no teniendo sentido en el presupuesto nacional y que es por costumbre que se ponen, y que hemos hecho la referencia nosotros en Nueva República, pero también en otros partidos políticos, que hay que pues mejorar el trámite del presupuesto nacional, pero por eso es que también desde la comisión estamos solicitándole al Ejecutivo que con la solicitud de ratificación de los nombres de las personas que van a estar en Coprocom, nos envíen en este momento, al ser un presupuesto ya aprobado y que está en ejecución, el sustento financiero para poder ponerle el salario a las personas que vamos a ratificar. Si no, sería un sinsentido. No podemos aprobar un nombramiento que no va a tener un presupuesto establecido para su salario, y eso en este año, al ya estar en camino, no nos toca a nosotros, sino que es en un presupuesto extraordinario que le corresponde al Ejecutivo. Entonces, que nos mande para cumplir con la ley, para ser obedientes con un mandato o una solicitud de muy buen tino de parte de la OCDE para que Coprocom sea mucho más sólida, mucho más fuerte, pero que nos den también el sustento financiero para que de aquí a que se apruebe el presupuesto del próximo año puedan tener su salario indicado y correspondiente. Me parece que, como le digo en resumen, estamos todos comprometidos para poder trabajar no solo en estas dos cosas, sino también en los diferentes saltos cualitativos que vienen por delante. Uno de ellos es Alianza para el Pacífico, que también es una deuda pendiente para Costa Rica en su generación de ideas y de oportunidades, pero también de consolidación de la OCDE para poder dar las buenas prácticas y que dejemos de estar sufriendo las decisiones cortoplacistas de los últimos quinquenios. Muchas gracias, señor diputado. Don Edgar, dos preguntas rápidas también. Una es de si Costa Rica posee la capacidad en temas de infraestructura y tecnología para adoptar recomendaciones de la OSD. Básicamente, si estamos preparados. Y dos, si dentro de las recomendaciones de OSD podrían encontrar referencias de infraestructura y transportes también de cómo mejorar en ese ámbito. Sí, bueno, yo creo que parte de los objetivos de pertenecer a la OSD es tener una guía de buenas prácticas y políticas para ir superando deficiencias que se van encontrando en diferentes segmentos, digamos, del país. Una de ellas es infraestructura, como lo vimos en el cuadro que mostramos en la presentación. Yo creo que Costa Rica sí tiene la capacidad para ir cumpliendo con esa serie de políticas. Como les digo, no creo que haya un solo país en la OSD que cumpla absolutamente con todas las buenas prácticas de política que se establecen ahí, pero es un marco guía que nos dice hacia dónde tenemos que caminar. O sea, esto es un trabajo continuo. Conforme el tiempo va avanzando, van surgiendo nuevas prácticas, van surgiendo nuevos estándares y las cosas van cambiando. O sea, lo que antes era sugerido, digamos, hace 20 años en materia, no sé, de infraestructura, hoy es muy diferente porque el transporte también ha ido cambiando las características del comercio, etcétera. Pero si la pregunta es de que si Costa Rica está en capacidad de seguirlo, pues de eso se trata la pertenencia a la OECD.
justamente desarrollar esas capacidades de que podamos ir avanzando hacia las mejores prácticas e ir adaptando nuestros procesos productivos y nuestra gestión de gobierno hacia el alcanzar esos ideales que nos va estableciendo la organización. Pero más allá que eso, la pertenencia a la OECD también nos vuelve sujetos de análisis por parte de ellos. O sea, una parte muy importante de los trabajos de la OECD es ir haciendo estudios específicos de sectores del país para ir indicando cómo se deben ir cerrando esas brechas. Depende de nosotros desarrollar las capacidades y la institucionalidad para avanzar hacia esas metas. Habrá otras que no podremos cumplir porque, no sé, las leyes, la Constitución u otros marcos normativos nos lo impiden, pero eso no quiere decir que por eso vamos a fracasar en nuestra pertenencia a la OECD. Es parte de los aspectos que tienen que quedar claramente, digamos, analizados y saber cuál es el costo de no avanzar hacia la adopción de esos mejores estándares. Pero de tener la capacidad la tenemos, la tienen todos los países. O sea, el tema es si sabremos aprovechar esa oportunidad que se nos está brindando de tener un grupo que nos va indicando, digamos, hacia dónde tiene que ir la dirección de las políticas públicas. Muchas gracias, don Edgar. En los últimos 2 minutos le paso la palabra a don Ronald con 2 preguntas que se pueden hacer casi que en una sola, y es si la OECD implica de alguna forma la necesidad o obligación de negociar acuerdos comerciales con miembros de la OECD. Esa es la primera. Y la otra es si con la adhesión de Costa Rica a la OECD sería posible allanar el camino hacia un proceso como la Alianza del Pacífico. Muchas gracias, don Fernando. Muchas gracias por las preguntas. La entrada a la OCDE no implica obligaciones de negociación de acuerdos de comercio con los miembros de la OCDE. La respuesta es no. No hay obligaciones de este tipo dentro de la OCDE. Con respecto a si se allana el camino para la Alianza del Pacífico, bueno, yo creo que la entrada de Costa Rica a la OCDE es la entrada de el país que tiene más posibilidades de convertirse en el 5º miembro de la Alianza del Pacífico. México ya es miembro de la OCDE, lo es Chile, lo es Colombia, Perú no, pero Perú está en el proceso, en el trabajo para tratar de entrar a la OCDE. Costa Rica entra ahora a la OCDE y tiene tratados de libre comercio con todos ellos. Yo creo que al ir armonizando políticas, porque todos adoptan las mejores prácticas, se allana el camino para una relación comercial más estrecha y podría ayudar a allanar ese camino. No es un requisito tampoco, ni es una consecuencia directa, pero podría permitirle a los países, a Costa Rica, ir avanzando en políticas que le faciliten la entrada a la OCDE. Como le agrego a la respuesta que di antes sobre la posibilidad de eliminación de barreras al comercio autónomas, la entrada a la Alianza del Pacífico como una posibilidad valiosa también para Costa Rica en materia comercial. Muy bien, muchas gracias, don Ronald, y la verdad que un sincero agradecimiento de parte de la universidad a doña Dialá, a don Jonathan, a don Edgar y a don Ronald, porque creo que hemos tenido una discusión bastante amplia. Creo que están muy claros los grandes retos que tenemos como país, como sociedad. Hay elementos que han sido muy claramente señalados en los informes de la OECD y que sin duda pueden ayudar a diseñar una hoja de ruta de desarrollo del Plan Nacional del Plan País para avanzar en cada una de estas áreas. Este es el comienzo. Yo quiero insistir en esto. La adhesión a la OECD nunca vamos a poder verla como el final de un camino, sino más bien como el inicio de una etapa
donde vamos a poder compararnos con las mejores prácticas internacionales, y de ahí pues tendríamos que tomar lo que nos sirve, algunas veces tropicalizarlo, pero sin duda alguna tomar puntos de referencia para tener mejores políticas públicas, que es lo que al final todos queremos. Agradecerles a ustedes, también a las más de 250 personas que a través de Zoom o en el Facebook Live nos están acompañando, y reiterarles que el Ministerio de Comercio Exterior ha sido un eje fundamental para la celebración de estos eventos, en conjunto con la Fundación California 49, a las que le agradecemos muchísimo, y que próximamente vamos a estar recogiendo el resultado de estos 5 foros en un documento que vamos a poner a disposición de todos los interesados, donde queremos recoger todas las reflexiones valiosas que a través de estos 5 foros se han hecho en beneficio de esa hoja de ruta y de esa gran tarea que tenemos adelante. Muchas gracias a todos y esperamos verlos nuevamente en este tipo de actividades y de foros que organiza la Universidad LID a través de su Centro de Investigación de Políticas Públicas y Desarrollo Empresarial. Muy buenas tardes a todos. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Cualquier pregunta a las órdenes a COMEX también. Ahí vi algunas que no se pudieron responder. Gracias. A la orden igualmente. Adiós. Gracias a todos. Gracias.